Entonces, ¿Sí? sí, profe. Bueno, pero ya, no sé qué pasó, ¿eh? No, me aparecía aquí conectando y no le hice caso y me la pasé hablando como loco un ratito. Bueno, ya estamos de nuevo, ya sí, ¿verdad? Y a ver, ya llegó Martín, porque si no, no voy a empezar, ¿eh? ¿Quién es este que dice Guess? ¿No saben? ¿Alguien le puede cambiar el nombre a su cuenta? Guess 6998 dice. ¿Quién será? Les hago la invitación para que puedan abrir su cuenta de Skype. Yo les recomendaría que lo abrieran con el correo de Outlook. Si aún no tienen correo de Gmail, perdón, de Hotmail, o bueno, les recomiendo que lo abran en outlook.com. Ahí hagan un correo decente para trabajo profesional y que algún día puedan compartir ustedes sin que les dé pena. Bueno, entonces, si no tienen una cuenta de Skype, les recomiendo mucho abrir un correo de Outlook y automáticamente ya tienen su cuenta de Skype. Meten nada más sus mismos datos de Outlook y ya con eso trabajan, ¿sale? Bien, pues como les estaba diciendo, ahora sí, espero que estemos fluyendo bien. No parece que no hay ningún error. Y les decía, ¿no? El tema de la evaluación de la personalidad, pero pues antes quiero comentar que es la primera vez en la historia de la universidad que trabajo aquí que le doy 6 materias seguidas a un grupo. Y bueno, les tocó a ustedes por una u otra razón. Métodos y técnicas de la investigación 1 y 2, acerca del pensamiento científico y muchas cosas que ya quizá ustedes dejaron atrás, pero algunas de ellas, ojo que las vamos a volver a mencionar en este curso. Neuro, psicología y neurociencia del aprendizaje, luego teoría de la conducta humana, lo que pudimos ver, y esto que es evaluación de la personalidad. A diferencia de teoría de la conducta humana, esta es la segunda vez que doy, la tercera que me parece, que doy esta materia. Y ya tengo ahí material, por así decirlo, nada más que pues como quería cuidar todos estos elementos de la planeación, por eso tardé un poquito en enviarles las primeras actividades. Yo espero que el tiempo que les he asignado sea suficiente. Son actividades más para reflexionar y para leer y evaluar su comprensión de lo que están leyendo. Entonces, tenemos hasta el 5 de mayo para la tercera actividad. Entonces, implica algo de lectura, sí es cierto, pero les aseguro que los 2 textos que elegí para que leyeran son de los más sencillos que encontré y siempre con mi recomendación de que cuando ustedes lean, pues vayan haciendo notas en sus cuadernos, vayan haciendo sus propios resúmenes, sus propios esquemas para ir rescatando la información y ya después hay que ir contestando las preguntas, ¿no?, que se les asignaron. Es ideal hacer este procedimiento, aunque las preguntas buscan abarcar todos los textos, yo les recomendaría que procedan de esta manera: leer, anotar lo que ustedes consideren lo importante y ya después volver a la lectura para ir rescatando cosas, ¿no? Entonces, ahorita les hablaba de esta analogía que les decía sobre la experiencia de cuando vemos una película, rescatamos cosas distintas, y esta posibilidad de que estamos grabando la sesión, pues ya les va a permitir a ustedes quizá volver a escuchar lo que comentamos aquí y a partir de eso ir recordando y reforzando contenidos que se han mencionado. Si me es posible, yo estaré armando unos videos. De hecho, los voy a hacer. Vamos a ver varios tests. La mayoría son de un libro que trata sobre, pues obviamente, los test psicológicos,
pero los otros 3 test que vamos a ver, que todavía estoy viendo en qué orden los vamos a estar revisando, eso sí les voy a hacer videotutoriales más extensos para poderles mostrar cómo aplicárselos a ustedes mismos. Se van a aplicar varios tests y me van a enviar sus resultados. Y en esencia eso va a ser gran parte del curso. Las 3 actividades que ahorita les dejé, más otra más, posiblemente va a ser como las bases teóricas. Pero de ahí ya vamos a ir de lleno a la aplicación de test. Y ustedes se los van a aplicar a ustedes mismos en primera instancia y ya después se los van a aplicar quizá a otras personas. ¿Sobre esto alguna duda por ahora? Ninguna. No. No, profe. No, profe. A ver, ¿dudas por favor? Yo tengo una duda, pero es sobre el foro. Ajá. Las respuestas de los documentos que va a subir usted o a criterio propio. No, es sobre su criterio. Es sobre lo que ustedes saben actualmente. Qué buena pregunta, fíjate, porque creo que no lo precisé ahí. En efecto, la actividad que dice de inicio lo van a responder con lo que ustedes saben de la materia, no, no de las lecturas que les indiqué. Sí, lo voy a corregir, no voy a hacer que existe esa duda, pero sí me interesa saber, es como una evaluación de los conocimientos previos, no sé si me explico. Y nada más que como no había comentado, yo pensé que el documento lo había subido en el portal, pero lo busqué y no hay ni uno, por eso es que le pregunto. No, ahí viene una cita que dice que las preguntas se sacaron de tal libro, ¿no? Ajá, pero... O sea, por eso fue la confusión, pero Ajá, sí. No, yo cité las preguntas porque no son mías, yo no las hice, sino las saqué de ese libro y de esa página en concreto. Ah, bien, profe, gracias. Ujú. Voy a hacer la precisión en el foro. No vaya a ser que... Afortunadamente hay 0 respuestas. Así que no hay nada que corregir. ¿Alguien más? Profe, ¿Alguien? había mencionado que la última tarea sería el 5 de mayo, ¿se confundió? 5 de junio. Ajá. Ah, Sí, ok. me confundí seguramente. Sí, solo preciso que el tema de la actividad inicial es hasta el 21, ¿eh? O sea, hasta el jueves. No se los voy a pasar. Ya hice ahí el comentario de que es usando sus conocimientos actuales, lo que ustedes saben de la materia. Bueno, de esas Profe, preguntas. una duda. Sí. Bueno, ayer estaba checando el foro anterior de la semana pasada Sí. y vi que mi comentario no se aparece corregido. ¿Es porque ya lo revisó o algo así o cómo? Ajá, sí, cuando dice corregido es porque ya se autorizó para que se visualizara la imagen, pero no hay problema. Ya después va a venir, ya después va a aparecer el puntaje, que en este caso la participación es de 5 puntos. Ya. Sí, pero no, ya voy a estar haciendo comentarios también de lo que ustedes anotaron ahí. De hecho, ahorita lo voy a mencionar. ¿Qué fue lo que ustedes ahí aportaron en la bienvenida a la materia?
Fueron 18 respuestas en total. Ojo que en los foros solo voy a tomar en cuenta los comentarios que se hicieron en su tiempo, ¿eh? Esto quiero que quede bien claro, para que al rato no tengamos problemas. De todas maneras, ahí no hay pierde porque ya ahí se anota la fecha en la que ustedes suben su comentario y ya. No da pie a ninguna discusión. Simplemente vemos la fecha y es todo. Bien, aquí vamos a rescatar algunos comentarios que ustedes hicieron. Por ejemplo, en la primera pregunta yo les puse ¿qué conocimientos consideras que posees acerca de la materia? Por aquí una compañera dice, ¿cómo se sabe la personalidad? Es un conjunto de características psíquicas de una persona, es decir, que se puede referir como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos que están presentes a lo largo de la vida. ¿Ustedes habían llevado la materia teorías de la personalidad antes? Sí, sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es así, ¿verdad? Sí, pues, yo creo que por ahí, por eso estábamos rescatando esto. Las teorías de la personalidad son sumamente interesantes, es un tema que en lo personal me genera mucha intriga, porque hay demasiadas teorías de la personalidad y casi cada año hay nuevas. Por ahí buscando sobre el tema en su momento me encontré con un libro que se publicó hace poco que analiza la personalidad, describe y evalúa la personalidad a partir de la forma en la que las personas o los individuos comen, su forma de comer, desde cómo agarran los cubiertos, si es que los usan, la velocidad de masticar, la cantidad de comida que se meten a la boca. Todo esto se ha hecho un análisis estadístico comparativo y se ha logrado hacer con bastante éxito una teoría que explique cómo es una persona en los demás ámbitos en los que se desenvuelve, únicamente con ver la forma en la que come. Un tema tremendamente curioso que a mí me generó mucho interés y que bueno, se los comparto a ustedes, ¿no? De hecho, la evaluación de la personalidad se puede hacer de muchas maneras siempre y cuando tomemos distintas teorías de la personalidad. Por ejemplo, podemos hacer una teoría que explica la forma de ser de las personas únicamente con ver las publicaciones que hacen en Facebook, el tipo de comentarios, la extensión de los comentarios que hacen, y a partir de ahí, haciendo estudios comparativos de validación, en donde vamos viendo cómo publican las personas que se comportan de cierta manera. Ya después, únicamente con ver las publicaciones, podemos acercarnos con bastante éxito a una evaluación de su forma de ser. No sé, si me da tiempo por ahí, voy a tratar de conseguir un libro que justamente se llama La psicología de Facebook y las redes sociales y compartirles un poquito acerca de esto. Pero también podemos analizar la personalidad con la forma en la que ustedes tipean en los mensajes. Si son de esas personas, por ejemplo, que cada oración o cada palabra, en vez de comas, utilizan un mensaje distinto, también podríamos interpretar, o ya sea cómo se encuentran ustedes en ese momento, o la personalidad en general, si es que ustedes tipean así con frecuencia. Entonces, evaluar la personalidad se puede hacer a partir de muchas cosas. Desde la forma en la que ustedes ordenan su cuarto, si es que lo tienen ordenado, el tipo de ropa que ustedes visten, podría darnos una pista, ¿sale? La música que escuchan podría ser bastante también ilustrativa, pero ojo, cambia de generación en generación. Por ejemplo, ahorita si vemos a una persona que escucha música de los años 70 o los años 80, no sé, voy a inventar, no sería la misma forma de ser que una persona de esa época escuchando esa música de esa época. Podría haber algún tipo de ajuste. Entonces, cada teoría y cada forma en la que se evalúa la personalidad depende de la época. En gran medida depende de la época. Y bueno, son cosas que vamos a estar comentando en su momento. Sobre esto que acabo de decir, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se le ocurrió alguna idea? Sí, bueno. No, profe, ninguna duda. ¿Alguien por ahí? Yo
Yo. Sí. En pocas palabras, usted nos está comentando que no necesariamente siempre tenemos que aplicar o nos tienen que aplicar un tipo de test, sino que con la forma en la que nos vestimos, en las que nos dirigimos o en la que nos comportamos, con eso ya estamos evaluando prácticamente qué tipo de personalidad tiene una persona. Sí. Vamos a decir que todos tenemos una forma de ser. Eso es cierto, ¿sale? Y también es cierto que nos adaptamos a las circunstancias. Eso también es otra realidad. Ustedes se comportan ligeramente diferentes con sus padres, a diferencia de como lo hacen con sus amigos o con las personas que están afuera de su casa, con sus vecinos, en la misma escuela, con sus compañeros. E incluso lo hacen a partir de ciertos ajustes momentáneos en cuanto que cuando están enfermos o cuando la otra persona se siente mal. Ustedes van haciendo ajustes constantes en su forma de ser. Incluso eso también lo llamamos cierta prudencia, porque si llegan ustedes a un velorio, obviamente que no van a andar haciendo un show, un escándalo o riéndose, contando chistes. Aunque sí lo hagan, pero seguramente lo van a hacer en voz baja o algo así. Pero estos ajustes de personalidad no hacen que cambie como tal nuestra personalidad, o no podemos decir que de inmediato cambie nuestra personalidad. La personalidad es el resultado de un proceso muy lento y que toma años, literalmente, en ajustarse. La personalidad que ustedes tienen ahorita es obviamente el resultado de ese proceso. En gran medida depende de sus padres, porque es con quienes interactúan ustedes más y son de quienes han aprendido más formas de interpretar la realidad. Pero también pueden poco a poco ir asimilando nuevas formas de interpretar la realidad a partir de sus compañeros, sus amigos, los vecinos, sus familiares cercanos, los nuevos maestros con los que ustedes interactúan. Por supuesto, también las lecturas que hagan o las experiencias concretas que ustedes tengan, si tienen un accidente o cosas como estas. Esas experiencias de manera gradual van generando cambios conductuales, cambios en la forma en la que interpretan la realidad, y gradualmente ustedes van haciendo ajustes. Hay una teoría que explica que la personalidad de fondo se mantiene. De alguna manera, aunque existan ajustes por todas las experiencias que tenemos, hay algo de fondo que sigue existiendo. Yo hasta ahorita podría decir que comparto la idea, que comparto que hay una cuestión de fondo, pero también creo que sí puede hacer uno un cambio significativo en la personalidad. Sí se podría, pero requiere mucha intervención, mucho tiempo y a veces el apoyo de muchas personas. Entonces, imaginen ustedes a un niño que pues la mayoría de los niños obviamente están armando su personalidad y los cambios que vemos en estos niños no siempre se deben a la crianza, muchas veces se deben a los procesos madurativos, a cómo su cerebro va cambiando a partir del propio desarrollo normal de su cuerpo. Y las conductas en ellos las veremos cambiar también en función de esto. No necesariamente, repito, porque en casa los educan o no los educan así. Por ejemplo, en general, la mayoría de los niños se comportan igual independientemente del contexto, aunque existan, me refiero igual a que son activos, a que están siempre buscando cosas nuevas que hacer, a que su cambio de humor es muy rápido. Cosas como estas son frecuentes en casi todos los niños. Pero conductas más concretas como el hecho de competencias específicas que puedan llevar a cabo, poder bailar, el lenguaje que manejan, estos serían los detalles que cambiarían de niño en niño, pero habría una forma de ser en común que todos tendrían. Ya de ahí, conforme vamos viendo cómo van desarrollándose, cuando llega el periodo exactamente de la pubertad, empiezan a haber un proceso de autoconciencia más marcado. Si bien es cierto que la mayoría de los jóvenes aún tienen la ilusión de que tienen una vida, es una cosa un poco rara, aunque no es falso del todo, están como muy ensimismados, muy pensando en ellos, en qué quiero en mi vida, qué voy a hacer de mi vida, pensando en que casi todo lo que les pasa, bueno o malo, podría depender de ellos únicamente. Con el paso del tiempo también vamos asimilando que los factores externos nos influyen, etc. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que la mayoría de los niños se comportarían muy parecidos independientemente del contexto en el que están, y la mayoría de los pubertos o los adolescentes podrían también hacerlo. Sin embargo, se ha comprobado, por ejemplo, que jóvenes de 21 o 22 años, de hace 100 años aproximadamente, se comportaban de una manera mucho más madura que los jóvenes de la misma edad. Hace 100 años, si ustedes leen historias, libros y demás,
es muy normal que personas de 21, 20, 24 años tengan altas responsabilidades en puestos públicos, sean personas muy reconocidas, y era algo muy normal en la época. Las personas como que maduraban más rápido. Y esto se debía en parte a la concepción que tenían de los niños, que no había adolescencia, sino que el niño automáticamente, dejando de ser niño, ya pasa a ser adulto, y por eso a muchos niños de cierta edad ya los empezaban a tratar con responsabilidades altas, y eso aumentaba su madurez, por así decirlo. Aumentaba el hecho de que gradualmente empezaron a contactar con la realidad, con otra parte de la realidad que actualmente uno tarda mucho en conectar, ¿no? Y más con, ya sabemos, el tema de las tecnologías y demás. Bueno, entonces, pero volviendo al asunto, la personalidad sería, repito, algo que está de fondo. Yo comparto mucho la postura del autor Thurston, que es uno de los autores más extraordinarios, yo diría, en cuanto a la teoría de la personalidad y en cuanto al desarrollo de instrumentos de evaluación. Vamos a utilizar uno de ellos, de sus test de evaluación, que se llama el Inventario de Rasgos Temperamentales de Thurston, o mejor conocido como IRT. Ese test lo tengo en digital y se los voy a pasar a ustedes para que lo tengan. Un tema también importante que voy a tocar, ahorita lo menciono porque se me ocurre, es el tema de la ética en los test. Es mucha responsabilidad el asunto de los test. Los test no son un juguete, no son un juego, no es para estar aplicándoselo a las personas y decirles, ah, tú tienes esto, tú tienes lo otro. No es así. Es una cuestión de muchísima responsabilidad. Entonces, si ya de por sí el hecho de manejar estos temas nos va metiendo en áreas delicadas, porque nos permite conocer cómo son las personas y muchas veces influir en ellas como nosotros queremos, no tenemos que hacerlo. Siempre tenemos que ser cautos y responsables. Pero eso en la parte de la interpretación y en la parte del control. Pero cuando ustedes utilicen los test, es la misma lógica, ¿sale? No me imagino, ni quiero que se lo imaginen ustedes, un escenario como este, en el que un papá llega y les dice que está mi hijo, adolescente o niño, y ustedes les aplican un test y les dan el diagnóstico, su niño tiene tal cosa, y lo marcan de por vida o lo dicen de una manera tal que el papá, en vez de sentir alivio, siente más angustia por lo que ustedes le dijeron. Antes no tenía nombre y ahora ustedes le pusieron un nombre y ese nombre parece imposible de sobrellevar. Parece una cosa que no se puede curar, porque de hecho papá ni siquiera lo puede ver. Ustedes lo pueden ver porque conocen del tema, pero el papá ni siquiera ve el problema, es lo peor de todo. Cuando estamos enfermos de algo biológico, bueno, siento el dolor, veo alguna mancha o algo en el cuerpo que me indica que algo va mal. Pero en el caso de las conductas no es tan claro, no es tan concreto. La mayoría de ustedes cuando se sienten mal por su forma de ser, no saben específicamente qué cosa es lo que está mal en ustedes. Sienten que algo anda mal porque se sienten mal, pero no saben específicamente señalar qué es. Incluso lo terminan explicando de una manera muy burda. Ay, es que soy bien confiada o bien tonto. Ay, es que soy bien sonso, todo el tiempo me engañan. Dígame si o no son explicaciones que ustedes hacen sobre su forma de ser. Sí. ¿Qué dice el público atrás? No puedo negar su lógica. Confirmo. Es cierto. Ok. Lo que yo espero de ustedes que estudian temas de psicología es que dejen de utilizar estos términos para explicar las conductas, porque no solamente son falsos, sino que son dañinos. En el sentido de que no solo nos ayudan a entender el problema, sino que muchas veces lo complican. Confirmen por el chat, por favor. No, no es cierto. Coméntenme, a ver, ¿qué escuchan? ¿Qué conectan con lo que les estoy diciendo? ¿Alguien? O le echamos a la dedocracia. Ya llegó Martín para que le pregunte. A ver. La primera de la lista, Gabriela Cuevas. O nada más se conectó y se fue a hacer la comida. Gabriela, ¿estás ahí?
Gaby. No me están todos detectivos que no está Gabriela, nada más se conectó y quién sabe dónde está. A ver, Juquila. Juquila. No, tampoco. ¿Dónde está? Bueno, a ver, ¿quién más podría señalar algo? Sí, a ver, Gaby o Juquila, ¿quién va a participar? Rosa Merina. Bien, y Alejandra Gallegos. Juqui, ¿estás ahí? Bien. Te estoy preguntando si tienes alguna opinión o o has conectado con algo de lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Hay mucho viento allá en la playa, ¿no estás? Bien, no se escucha el micrófono. Vamos a... No, No. de hecho tengo uno alrededor del micrófono, pero... Ok. Bien. Eso es lo que compete a la materia que les menciono. Primer asunto importante que me gustaría que ustedes recordaran es que la personalidad es un constructo, un término teórico que lo que pretende es explicar un conjunto de conductas en los individuos. Parte de la idea de que todos tenemos una forma de ser sólida, una forma de ser que nos puede explicar como individuos. Todos ustedes tienen un nombre, pero además de un nombre tienen una forma de ser. Esa forma de ser también los delimita como seres individuales a los demás. Y eso que los delimita en su forma de ser a los seres individuales a las otras personas también es lo que lo podemos llamar como personalidad. Entonces, sus hábitos, su forma de pensar, la forma en la que responden emocionalmente ante las experiencias, las conductas concretas que llevan a cabo, todo eso en conjunto sería la personalidad. Y ahora habría que ver cómo vamos a ordenar esta personalidad. Por ejemplo, una forma muy simple de hacerlo es introversión, extroversión. Y tenemos como si fueran dos grandes caminos contrarios. Por un lado tenemos a los introvertidos y por otro lado tenemos a los extrovertidos. Si ustedes tuvieran que inclinarse por uno de los dos lados, si tuviéramos que cortar su personalidad de una de esas dos maneras, ¿hacia dónde se inclinarían? De lo que saben del término introvertido y extrovertido. Extrovertido. Juquila dice que extrovertido. ¿No podría ser como que un intermedio entre los dos? Sí, podría ser. Pero se supone que siempre nos inclinamos por alguno, ¿no? Pero yo la verdad no sé si soy introvertida o extrovertida. Ok, bien. Sí, para poderlo conectar con mayor facilidad, aquí lo que nos ayuda mucho es la parte de la definición, ¿no? ¿Qué es ser extrovertido? ¿Qué es ser introvertido? Parte de lo que vamos a leer incluye eso, ¿no? Y si ustedes quieren investigar un poquito para poder contestar la actividad de inicio, en qué consiste una persona introvertida y una extrovertida, pues háganlo y ya lo van a decir, creo que aquí es donde encajo yo. Muy parecido a lo que encontramos a veces con los signos zodiacales, ¿no? Bueno, aunque los signos zodiacales se escriben antes y ustedes nacen en ese signo y ya están predeterminados. Pero en este caso lo que hacen los teóricos es acomodar la forma de ser de las personas en distintos criterios. Por ejemplo, ahorita acabo de decir uno, extrovertido e introvertido. Otros hacen una amplia variedad. Por ejemplo, en el caso de Thurston, la clasificación que hace él es
distintas áreas. Y en conjunto a eso él lo llama el perfil. De hecho, la mayoría de los autores lo conoce como el perfil. Estos rasgos de los que nos habla el autor, ahí estaríamos nosotros en todo caso identificados. Por ejemplo, él habla de una persona activa. Y para él, ¿quién es una persona activa? Dice la persona que obtiene un alto puntaje en esta área, acostumbra a trabajar y moverse con rapidez, es inquieta aún en circunstancias en que debiera permanecer tranquila, le gusta estar siempre ocupada en algo y tiene la tendencia a estar deprisa. En ordinario habla, camina, escribe con rapidez, aun cuando esas actividades no lo requieren. Alcen la mano, por favor, los que se escucharon ahí definidos. Profe, mi llamada se cortó y no escuché lo que dijo. Ok. Bueno, ahí está grabado la llamada afortunadamente y entonces ya lo vas a poder ahí volver a revolver. No, pero no, ya te digo, ¿por qué son así? Luego se lo toman a pecho. No, en buena onda, como dicen, ¿no? Yo pensé que no me escuchabas o que no querías participar, por eso no, pero ya ahí ya está grabado lo que yo comenté, pero si quieres participar ahorita lo concretamos. Acabo de hacer la definición de lo que Thurston denomina una persona activa, alguien que lo haya escuchado y que pueda comentar sobre si se siente identificada con esta descripción o identificado. ¿Dedo? ¿No? Bueno. Voy a leer otra forma en la que Thurston clasifica, lo que él llama también esas áreas. Una persona dice dominante. Bueno, a ver, ¿quién es una persona dominante? Las personas que tienen un alto puntaje en esta área son generalmente alegres y tranquilas. Pueden reposar en un medio bullicioso y no pierden la cabeza en situaciones críticas. Perdón, me equivoqué. Estoy leyendo otro. Por razón dije yo, ¿cómo va a ser ese estable si es completamente lo contrario? Bueno, vamos a ver. Dominante, a ver. Ahí va para Nasira y para otras. Las personas con alto puntaje en este sector se consideran a sí mismas como capaces de tomar la iniciativa y la responsabilidad de actuar como líderes. Les gusta hablar en público, organizar actos sociales, promover nuevos proyectos y convencer a los demás. Son aquellas personas que probablemente se harían cargo de la situación en caso de un accidente. A ver, Gaby, ¿quién más entra en esto? Creo que es Mayra. Mayra, ok. Mayra, porque como que todos pierden la cabeza y ella es como que... Cálmense, los empieza a cachetear. Bien. No, está bien. Ok, entonces, Thurston hace esto, ¿sale? Habla de activo, de vigoroso, impulsivo, dominante, estable, sociable, reflexivo. Cuando ustedes se autoapliquen el instrumento, van a poder verificar si coincide, ¿no? Si coincide lo que ustedes obtuvieron como resultado. Yo les puedo comentar que en la mayoría de los casos sí hay una identificación con el perfil, ¿sale? Y esto nos sirve para poder conocer a otras personas en poco tiempo. Recuerden un poquito lo que les comentaba a ustedes en el video de introducción, que si bien es cierto que como psicopedagogos ustedes van a poder interactuar con las personas y gradualmente irlas conociendo, los instrumentos como estos nos permiten ahorrar ese tiempo. Por esa razón también estos test suelen ser costosos, porque son instrumentos que se han diseñado para ahorrar ese tiempo y se han diseñado de una manera tal en la que mucha gente ha trabajado, en la que muchos años han llevado para poder validar el instrumento, para saber que realmente mide lo que tiene que medir. Y eso, bueno, es un esfuerzo que está detrás. Justamente de los 3 instrumentos que vamos a ver, uno es el MMPI, que es el más costoso de todos. Aquí yo voy a exigir de parte de ustedes una responsabilidad enorme a la hora de utilizar este instrumento, ¿sale? Estamos hablando de que el instrumento, que son puras hojas las que nos venden, yo creo que en total han de ser es un librito que nos dan, más un conjunto de hojas aparte y unas plantillas de acetato.
Todo eso como materia individual creo que ha de costar como unos 300 pesos. Pero el instrumento cuesta 10,000 pesos y así es como ustedes lo conseguirían si lo compran para su uso profesional, ¿sale? Entonces, aquí el asunto es que, ¿por qué valen así? Porque son instrumentos que, repito, toman muchos años en validarse, ¿vale? Muchas personas trabajan en ese instrumento. O sea, lo que se vende no es como tal el papel o la materia, sino el trabajo que está detrás. No sé si me explico. Sí. Y el esfuerzo que implicó hacerlo y también el tiempo que les va a ahorrar a ustedes el hecho de poderlo utilizar. Esa es la otra parte que se valora aquí. Porque si bien ustedes podrían atender a una persona, a un paciente, a un niño con alguna dificultad, o a un adolescente, o incluso a un adulto, y tardar varias sesiones hasta poderlo conocer, esos instrumentos nos van a permitir ahorrar ese tiempo. En el caso de ustedes, por ejemplo, que ya llevo conviviendo varios años, bueno, 2 años por lo menos, tengo una idea de cómo son, tengo una idea más o menos del perfil, vamos a decirlo así, de su forma de ser, de posiblemente sus debilidades o sus capacidades que pueden ir potenciando. Podríamos hablar de ello, aunque no necesariamente lo encaje yo en un concepto que te diga, tú eres activo, vigoroso, lo que sea, o eres paranoico, o eres depresivo, o eres histrónico, no necesariamente encajándolo en esas definiciones, pero sí una idea que nos permita saber cómo tratar a la persona. Pero díganme ustedes, un papá llega y les pide que ayuden a su joven adolescente o a su niño, y ustedes van a decirle, sí, tráigamelo todos los días por el próximo año para que yo lo conozca. ¿Sí me explico con este detalle? Sí. Entonces los instrumentos, eso es lo que nos van a permitir, acercarnos a conocer a los individuos en poco tiempo, darnos una idea, vamos a decirlo así, de cómo son. Por esa misma razón, habitualmente los test no se aplican uno solo. Es muy común hablar de batería de pruebas. ¿Qué quiere decir? Puedo aplicar memoria, puedo aplicar inteligencia, procesos mentales, personalidad, que son cosas distintas. Entonces, esa batería de pruebas que yo aplique a una persona, en conjunto me va a servir para sacar lo que se llama un informe. Es un concepto que también vamos a mencionar más adelante. En el informe se buscaría, a modo de como si fuera una investigación, resumir o presentar los resultados de los instrumentos aplicados y darnos una idea general de qué es lo que encontramos. ¿Hasta aquí algún comentario? Bien, entonces estos instrumentos que vamos a estar mencionando son instrumentos, repito, que tienen un valor, ¿sale? Esto para muchos es un problema ético grave. Yo no quiero omitirlo, no quiero omitir decir esto porque no quiero actuar de manera bastante, ¿cómo se dice? Como hacerme de la vista gorda. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? Sí. Entonces, no, quiero mencionarlo, ¿sale? De hecho, justamente yo acabé de adquirir un test que espero que ya me llegue en estos días. El IRT cuesta 1,500 aproximadamente, no está tan caro y yo la verdad lo recomiendo muchísimo porque es buenísimo. Fue validado en 1990, pero hasta el día de hoy, las veces que yo le he aplicado con todos los alumnos y personas que conozco, es bastante útil para poder acercarnos a conocer más a esa persona y saber cómo tratarla en las siguientes sesiones que vamos a trabajar con ellas, ya sea que el fin es clínico, pedagógico, lo que sea. Y yo acabé de adquirir uno que se llama, déjenme ver, les digo el nombre concreto. Ya se los voy a presentar en estos días. Si es que no me mandan una caja de huevos en su lugar. Se llama prueba completa, bueno, perdón, perfil de inventario de personalidad PIPG. La empresa que, bueno, donde lo compré me costó 1,650, me parece. Entonces, bueno, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan.
Y menciono el tema del dinero porque lo que quiero que les quede en su cabeza perfectamente es que estas cosas no son un juego, primero, que es mucha responsabilidad y que hay mucho trabajo detrás, ¿sale? Para que ustedes también entiendan que esto no es, no se hace nada más porque sí, sino es en verdad mucho trabajo de las personas. Entonces, son 3 test nada más. Al año se han de publicar una enorme cantidad de test de diferente índole y ustedes también incluso, por supuesto, que ustedes pueden armar su propio test. De hecho, podría ser el objeto de investigación de alguno de ustedes para una tesis o algo por el estilo. La verdad, si bien no es una cosa del otro mundo poder hacer un test, en general la idea base no es complicada. Lo que implica es trabajo, es mucho trabajo de campo para poderlo hacer. Como les dije, imaginemos esto. Queremos hacer un test para medir la personalidad estudiando nada más las publicaciones de Facebook o estudiando nada más el tipo de videos que ustedes suben a internet. Por supuesto que se puede hacer, ¿sale? Y con una exactitud del 90% yo diría de precisión. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Además de ver esos videos o las publicaciones, tenemos que conocer a las personas en estudios clínicos individuales. Y eso es lo que se hace en los instrumentos. Por esa razón es que, repito, cuestan. Porque habría que entrevistar a cada uno de ustedes de manera individual para conocerlos a profundidad y comparar después cómo hacen ustedes sus publicaciones en internet. Pero eso es con una sola persona. Estamos hablando, por ejemplo, que el MMPI se aplicó con casi 10,000 personas para poderse validar. Entonces, la primera vez que se hizo. En México, cuando se estandarizó el MMPI 2 revisado, el que les dije que tiene un valor aproximado de 10,000 pesos, se aplicó con 2,500 personas, si no mal recuerdo. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante en las diapositivas que les voy a enseñar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a esas personas se les tiene que evaluar más de una vez para poder hacer la comparación estadística. ¿Y todo con qué objetivo? Con el objetivo de que los que lo vayan a utilizar después se sientan más o menos seguros de los resultados y ahorremos valioso tiempo y mejoremos nuestro trabajo de diagnóstico y de intervención con estos individuos. Hasta este punto, ¿queda claro lo que estoy comentando? Sí. Sí, profe, todo claro. Sí, todo claro. Ok. Yo les pondría el reto test. Este reto consiste en no tomar Coca-Cola el siguiente cuatrimestre y ahorrar para comprarse un test. ¿Ah? ¿Qué cosa? A mí ¿Qué no cosa? me gusta la Coca. ¿Qué dijo? No están Yo ni tan tomo caros. Coca. Gastamos en un montón de tonterías todo el tiempo y 1,500 para comprarse un test no es nada, la verdad, en comparación de tantas tarugadas que gastamos. Díganme sí o no. Pero como Coca no se meta. Sí, cierto. Levanten la mano nada más. Sí, cierto, Sí. profe. Sí, cierto. Ahí está, o sea, y en 4 meses, por supuesto que pueden conseguir para un test y esto es lo de menos, o sea, no es la gran cosa. La cosa es que ustedes también, ¿y por qué para mí sería importante que ustedes adquirieran un test? Y hay algunos que están relativamente económicos. Por ahí encontré uno que mide violencia. El tema de la violencia es pan de cada día en el ámbito académico. Siempre ustedes van a tener un niño con conducta violenta y que el papá o el maestro va a decir, por favor, arréglame este chamaco, o cúramelo, o por favor, sácamelo de aquí y llévalo a otra escuela, ¿no? Entonces, por ahí encontré un test que mide violencia. Voy a checarlo bien a ver sus características, si les puede servir. En adolescencia me parece que se aplica y también en la infancia, en la época de la primaria. Entonces, tiene un valor de 560 pesos, me parece, 590 por ahí. Entonces, por demás, para conocer esto y para introducirse en estas experiencias, yo creo que les va a ser útil. Pero ya más adelante les voy a recomendar. Lo que les diría ahorita es, de verdad, empiecen a ahorrar y quizá más adelante ya les dé algunas propuestas y ojalá que se puedan comprar un test que no son realmente una cosa del otro mundo. Y reitero, más con el tema de que terminamos gastando muchas veces en cosas que realmente no nos van a servir. Así que, bueno, contémplenlo por favor, ¿sale? Y ya más adelante voy a hacer una invitación más formal y podemos hacer alguna cotización, etc., para que ustedes decidan hacer esta adquisición. Para mí es muy importante. Como formación profesional en ustedes les va a ir conectando más con su profesión, con lo que van a hacer más adelante. Bien, según lo que hemos comentado en esta primera sesión, ¿hay alguna duda, algún comentario sobre las tareas, algo que quieran atender?
No, No, por ahorita. está bien. Ok, Un momento. entonces, como para recapitular, a ver, permítame, me están llamando por teléfono, voy a ver qué show, permítame. Mayra, Mande, Oli, Oli. Está grabando el profe. No Niñas, podemos por hablar. favor. Sandy. Sandy. Mande. El profe en las preguntas de conocimientos previos, viene lo que estábamos hablando apenas antier, de que si los padres son introvertidos, puede que los hijos lo sean y todo eso. ¿Ya lo checaste? Sí, es lo que estaba checando. Tienes razón. ¿Sabes si se puede? ¿Qué piensan, niñas? ¿Que sí o que no? sí, ¿De cuál? La pregunta del profe Sergio, que si los padres son tímidos, puede que el hijo sea tímido, o sea, de una parte genética Sí. prácticamente. Yo digo que sí. Pues Depende no, también. de la genética siento que no. No, sea, sí es dependiendo depende, de- porque Ajá, puede Es ser que que sí, por- siento que de la genética no, porque, o sea, el niño es como que copia la conducta del padre, ¿no? Entonces, Ajá. si el va niño ve que imitando su lo que ve. papá es tímido o que su mamá es muy aventada, pues el niño a lo mejor iba a actuar así, ¿no? Oye, pero no Por sé, la seguridad en que le parte- está planteando el padre. pero no sería en parte la genética y en gran parte ahora sí como que el contexto o su alrededor. Es obvio que si los padres son introvertidos, no tienen esa facilidad para hablar, obviamente el niño no lo va a tener, ¿no? De lo del contexto y la imitación del padre, creo que sí tiene mucho que ver, pero en lo genético, como que no queda muy... Yo digo que sí podría entrar eso de la genética también. yo digo que hay de los Pues dos. yo digo, Ajá, quizás no del todo, pero sí como que un poquito. Pero ahí de- en la genética, ¿cómo? es que mira, gran parte somos genéticos y Ajá. nuestros padres pues influyen muchísimo en la forma de ser. Por eso te digo que a lo mejor puede de que sean los dos, Sí, digo que no los sé, porque supongo que Yo digo que hay que Porque supongo que preguntarle el al padre- profe ahorita. Bueno, chicos, hola, ¿están ahí? Sí, ya cállense. llegó oportuno para aclarar esta duda. A ver. Es- No digan Tell me. nada. ¿Cuál era la pregunta, Mayra? La de la que estabas comentando, Lo de que que pasa, si la genética o... ajá, lo que pasa es que usted agregó unas preguntas sobre si los padres, creo que si eran tímidos, el niño iba a ser tímido. Entonces yo le Sí. dije a las compañeras que qué opinaban. Y Sí. ya entonces unas compañeras dicen que la genética pues no influye y otros sí. Y yo le digo que a lo mejor sí puede influir porque pues somos carga genética, pero que también depende mucho del contexto y cómo se vaya desarrollando, ¿no? Obviamente si los padres no tienen esa facilidad para hablar, el niño no lo va a hacer, al menos que exista Es una probable. persona que lo esté estimulando, pero o sea, no sabemos, estamos como que en esta controversia y eso es lo que estábamos comentando. Porque yo Sí. pienso que la genética no entraría mucho porque, o sea, el niño hace lo que el papá, imita lo que los papás hacen, ¿no? Entonces siento que no entraría tanto, Ok. porque luego comentan de que, ay, no, es que él es así, chocantito porque su papá es así. Ok. No, fíjate que ese comentario es interesantísimo, ¿eh? La verdad, la gente busca la explicación de mil y un maneras, ¿no? O sea,
Sacó todo a su papá, le gusta el pan, le gusta el chile relleno. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Es una Ajá, siento cuestión que es por la que invitación que tienen hacia el padre, ¿no? podría ser, o Sería sea, sería como muy subjetivo pensar eso, ¿no? sí, y aplicando en esencia lo que se llama el sentido común, o sea, de manera inmediata. Ahí está el papá, ahí está el hijo, no hay otra explicación. O sea, no tengo nada más que explicar. Si fuera así el asunto, o sea, híjole, sería mucho más fácil. Pero la verdad es que la personalidad se va construyendo sobre la marcha y dependiendo de muchos factores. Aunque uno es el papá, por así decirlo, y ahora sí lo puedo decir desde el lado del papá, realmente no todo el tiempo estamos con los hijos. Aunque sí estamos con ellos, pero a veces conviven únicamente con sus primos o con algún familiar o están solos a veces jugando, a veces juegas con ellos. Todo lo que ocurre a su alrededor influye en su personalidad, pero lo que más influye es lo que más ocurre con más frecuencia, lo que está más presente. Eso es lo que va generando ese modelaje, por así decirlo. Y el hecho de ser tímido implica muchas cosas, implica muchas conductas en muchos contextos. Y haciendo referencia a lo que plantea este autor francés, especialista en neurociencia, por ahí se les voy a recomendar este libro que está muy barato, que cuesta como 170 y lo pueden descargar en sus teléfonos. Dice claramente, ¿no? No todas las conductas, de hecho la mayoría de las conductas, para corregir, la mayoría de las conductas que llevan a cabo los animales, cualquier animal, son construidas en su crecimiento, en su desarrollo después de que ya nacieron, pero no están preconectados en su cerebro. No sé si me explico. Entonces, la timidez implica muchas conductas. ¿Qué implica ser tímido? Además de ser callado, comportarse de cierta manera en distintos contextos. No solamente eres tímido si vas a cortejar a alguien o si alguien te está cortejando, sino ser tímido implica en muchas situaciones. Te piden hablar en público, te piden pedirle un favor a una persona, pero no puedes porque no sabes cómo decírselo, o te piden ir al mercado, pero no sabes cómo porque realmente no sabes cómo tratar a la gente que está ahí. La timidez podría aplicar en muchos casos, o solo en ciertos contextos. Entonces, de eso se trata. Más que tener la razón, a mí lo que me interesa es que ustedes den su opinión. Quiero que me demuestren que estuvieron pensando en las preguntas. ¿Sí me explico? Ajá. Pues eso estamos haciendo, por eso estamos comentando. Perfecto. Yo digo, Sí, entonces no entraría tanto la genética, sino el contexto, ¿no? sí, Exactamente, sí. yo supongo que o sea, el auge de crear nuestra personalidad es cuando estamos así como que en la chavitos, ¿no? Adolescentes, porque vamos siendo más conscientes y descubriendo qué nos gusta, qué no nos gusta y cosas así, ¿no? Definitivamente. Sí, Y ese, ajá. no, sí, hable. Sí, y lo más genial de esto, yo se los comparto de manera muy personal. El tema de los gustos es algo genial porque ustedes pueden aprender a que les gusten cosas y pueden desarrollar aversión por las cosas. Es muy parecido a lo que les decía en la materia de conductismo, porque en verdad es así. O sea, mucha gente dice, es que yo no soy así, es que a mí eso no me gusta, es que a mí yo me considero de esta manera. Y lo que hacen las personas cuando actúan así con su forma de ser, lo que hacen solamente es limitarse a sí mismos. Porque ellos solo se mueven en ese ámbito, solo se mueven con esas personas, en esas situaciones, y más allá y fuera de eso no. Eso en lo personal es muy dañino, porque cuando esas circunstancias no están como él quiere que estén, las personas tienden a sufrir mucho por esa misma razón. Entonces, siempre es importante abrirse a otras experiencias. No me refiero a cuestiones radicales. No estoy diciendo que consumo drogas porque es una experiencia nueva. No, lo comento porque nunca falta el chistoso que se le ocurra decir algo así. Pero hay una enorme cantidad de experiencias que no son dañinas, que no implican un riesgo y que nos pueden abrir a otras cosas. Como por ejemplo, no me gusta bailar, pero decido entrar a bailar porque es una nueva experiencia. Es algo que está fuera de mí, que siento que no soy capaz, pero nada, a ver, le entro y a ver qué pasa. No sé si me explico. Sí, por ejemplo, con lo que estaba hablando Sí. lo de eso, por ejemplo, entraría que si estás en un grupo de amigos, pero ese grupo de amigos
hace, ya sea toma, se droga, fuma, pues a lo mejor y quisieras adquirir esa experiencia, como dice usted, y al momento de probarlo, pues le desagrada y de ahí dice que no, pues no me gusta. Y es donde Ujú. toma él también parte de su personalidad, ¿no? Experimentando y decidiendo si sí, si no. Sí, 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 sí. Esas decisiones habitualmente cuando estamos creciendo no se toman, ¿eh? Solemos ser bastante influenciables por nuestro contexto. Es mucho más probable encontrar a un joven que diga sí a que a uno que diga no. Y tampoco el decir que sí puede estar mal y tampoco el decir que no puede estar completamente mal. Siempre está matizado, que quiere decir que siempre depende de otras cuestiones. Por ejemplo, alguien puede decir que sí y tener perfecto control sobre eso. De hecho, el problema de las drogas no son las drogas, sino es la falta del control del consumo. Una persona podría consumir cocaína una vez al mes y no pasarle nada, pero como la mayoría no tiene la suficiente madurez mental como para poderlo hacer, entonces no se recomienda hacerlo. O sea, de hecho, esto que acabo de decir lo voy a borrar del video para que ustedes no lo recuerden. La cosa es así, ¿sale? Por aquí ahorita estoy buscando una imagen que ya tiene tiempo que encontré, pero no la encuentro. Pero son dos flechas que vienen desde abajo de la imagen. ¿Sí me escuchan todavía? No, creo que se desconectó. No, sí, sí se escucha. Ok, ok. Son Sí dos se flechas escucha. en el esquema que vienen de una misma base y luego empiezan a crecer y luego el esquema lo que hace es que las flechas se empiezan a enroscar y siguen creciendo hacia arriba pero enroscadas. Una flecha se llama genética y la otra se llama crianza. Y hasta lo último, la parte de arriba, el esquema termina con una barrita que dice personalidad o forma de ser. Entonces, ¿qué quiere decir esta imagen que la voy a encontrar y luego se las voy a mandar? Que la forma de ser es el resultado de la interacción entre el medio y mi genética. Habrán niños que ya vengan predispuestos a conductas tímidas, o a conductas violentas, o a conductas sobresalientes en las matemáticas o en las habilidades sociales. Sí, biológicamente podrían ya estar predeterminados de alguna manera, o no predeterminados, sino más receptivos ante ese tipo de situaciones. Si ellos tienen un contexto que favorece esa receptividad, obviamente que lo va a potenciar. Pero eso no significa que los niños que no nazcan con esas habilidades no las vayan a desarrollar. Al final puede ser que un medio enriquecido permita el desarrollo de habilidades que no se habían contemplado en un principio. Yo creo que con esto que les menciono, estamos aportando muchos datos y quizá les ayude mucho a ustedes para reflexionar y a ver qué pueden contestar en el foro de participación que vamos a tener. Y la próxima sesión de la próxima semana, yo creo que vamos a poder comentar sus respuestas. ¿Qué les parece? Que sí, porque están muy interesantes. Ok. Les recuerdo que esta sesión es introductoria, que cada semana nos vamos a ver, ¿sale? Cada semana nos vamos a estar viendo a esta misma hora. Ojalá que no exista el caso, pero podría... Sí, todos. Ojalá que no exista el caso, pero quizá en algún momento no pueda llegar, pero pues ojalá que llegue la mayoría. Si llegara a pasar eso, seguramente lo vamos a reprogramar para la siguiente sesión de esa misma semana, porque tenemos 2 sesiones, ¿no? Que yo recuerdo. Sí. En el horario. Sí. Con usted el día martes y el día jueves, casi a la misma hora, ¿no? Entre 10:30 a 12 y el otro de 12:30 a 12:30, de 11:30 a 12:30. Ok, sí. Sí, pues siempre y cuando hayan temas de qué hablar y todo, pues nos vamos a mantener activos. Podría ser que nos prolonguemos más, pero casi siempre va a ser de 1 o 1 hora y media en las que nos vamos a estar reuniendo para platicar, para comentar sus dudas sobre las actividades, para platicar lo que han comprendido de las lecturas. Todo esto va a ser parte de estas reuniones. Y pues nada, si alguien más tiene nada más que comentar, yo creo que hasta aquí lo podríamos dejar y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Ok, bueno, me dio gusto saludarlos, chicos. Ya abrimos este canal de comunicación. Yo creo que nos vamos a poder mantener activos de aquí hasta el final del cuatrimestre. Cuídense mucho, por favor, agéndense bien para que entreguen todas las tareas. Yo de mi parte, mi compromiso está en el hecho de entregarles sus asignaciones con suficiente anticipación
por lo menos una semana antes de las siguientes tareas. El 5 de junio es la última fecha para esos tres ejercicios o actividades que les dejé. Pero para los próximos, pues yo espero que el 30 más tardar de este mes de mayo, ya les esté subiendo las demás tareas, ¿vale? Entonces, pues nada, me queda decirles que le echen muchas ganas, que se mantengan activos, que tengan un espacio a gusto para estudiar, para leer. Cualquier duda ya saben, me pueden escribir de forma individual, de preferencia si tienen dudas escriban a mi número personal, para que los pueda atender de manera más sencilla para mí. Y pues nada, chicos, seguimos en contacto, ¿vale? Sí, profe. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Igualmente. Bye. Igualmente.